Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me hace muchísima ilusión teneros por aquí hoy. Espero que estéis todos fenomenal, con mucha energía y listos para sumergiros en un tema que estoy segura, os va a encantar tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar un romance, una historia que cautivó a millones, un fenómeno de la televisión turca que todavía resuena en nuestros corazones. Y por supuesto vamos a hablar de dos nombres que juntos se convirtieron en sinónimo de amor y pasión, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres fan de las telenovelas turcas, o incluso si simplemente te gusta disfrutar de buenas historias, seguramente has escuchado hablar de ellos. Y si no, no te preocupes. Este vídeo es el lugar perfecto para descubrir todo sobre esta pareja de ensueño y las palabras más bonitas que se dijeron el uno al otro. Vamos a explorar el contexto, los detalles, la magia detrás de sus personajes y, sobre todo, las frases que quedaron grabadas en la memoria de todos sus seguidores. Así que sin más preámbulos, os invito a que os sentéis cómodos, porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Demet y Can, y a recordar momentos inolvidables. Y por cierto, antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo. Ya sabéis, es una manera genial de estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas y mucho más. Ahora sí, empezamos. Bien, como os decía, hoy nos adentramos en la apasionante historia de amor que traspasó la pantalla y que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman. Para entenderlo todo, tenemos que remontarnos a la serie que los catapultó a la fama, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. Esta comedia romántica ambientada en Estambul nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que por azares del destino, se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Y por otro lado, tenemos a Can Divit, un fotógrafo de éxito, guapo, atractivo y por supuesto el hombre perfecto. La química entre Demet y Can, en el papel de Sanem y Can, era innegable. Se notaba desde el primer momento. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos. Era evidente que entre ellos había algo más que amistad y trabajo. Y claro, el público no tardó en darse cuenta de ello. Las redes sociales ardían, las revistas del corazón se hacían eco de sus encuentros y, para muchos, se convirtió en la pareja de moda. Pero, ¿qué palabras fueron las que marcaron la diferencia? ¿Qué frases fueron las que definieron su relación y que a día de hoy siguen resonando en el corazón de sus fans? Aquí es donde entramos en materia, porque vamos a desglosar algunas de las frases más icónicas que Demet y Can se dedicaron, tanto en la serie como fuera de ella. Empecemos con las palabras que se intercambiaban en la serie. Los guionistas hicieron un trabajo excepcional creando diálogos llenos de romanticismo, humor y pasión. Frases como Sanem, eres mi única luz en la oscuridad, pronunciada por Can a Sanem, o contigo, todo es posible, Can, de Sanem a Can, eran solo un pequeño ejemplo de la magia que se respiraba en cada capítulo. Cada palabra que se decían, cada gesto, cada mirada, era un flechazo directo al corazón de los espectadores. Pero no solo en la ficción encontrábamos ese torrente de emociones. Fuera de la pantalla, Demet y Can también se dedicaron palabras muy especiales, que dejaban entrever la complicidad y el cariño que existía entre ellos. En numerosas entrevistas, se deshacían en elogios el uno al otro, destacando sus cualidades, su talento y sobre todo, su increíble conexión. Por ejemplo, en una entrevista, Can describió a Demet como una mujer maravillosa, llena de energía y alegría, con un corazón enorme. Y por su parte, Demet siempre hablaba de Can como un compañero de trabajo excepcional, un gran profesional y sobre todo, una persona muy divertida y especial. Esas palabras, aunque sencillas, demostraban el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro. En las redes sociales, también pudimos ser testigos de su cariño. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y, en general, mostraban al mundo su buena sintonía. Aunque siempre mantuvieron una discreción prudente, las publicaciones que hacían dejaban entrever la cercanía que existía entre ellos. Es más, hubo un momento en que sus fans soñaban con que la relación de Sanem y Can en la vida real se hiciera realidad. Pero, ¿qué significó esta relación para Demet y Can? Para ambos, Erkenci Kuş supuso un punto de inflexión en sus carreras. La serie les abrió las puertas a la fama internacional, les dio la oportunidad de trabajar en proyectos importantes y, sobre todo, les brindó el cariño y el reconocimiento de millones de personas. Para Demet, interpretar a Sanem fue un sueño hecho realidad.
Le permitió mostrar su talento como actriz, pero también conectar con el público de una manera muy especial. Y a Khan, el personaje de Khan Divid, lo convirtió en un ídolo, en un referente para muchos jóvenes y en un hombre que hoy en día sigue siendo considerado uno de los más guapos del mundo. Pero volviendo a las palabras más dulces que se dijeron. No podemos olvidarnos de esas frases que, aunque no fueran explícitamente románticas, transmitían un cariño y una admiración profundos. Por ejemplo, cuando Demet decía, Khan es un gran actor, y me siento muy afortunada de haber compartido esta experiencia con él, o cuando Khan respondía, Demet es una compañera increíble, siempre positiva y con una sonrisa que ilumina el plató. Esas pequeñas declaraciones, esas muestras de afecto, son las que realmente definen la magia que existía entre ellos. También es importante destacar cómo, a través de la serie y de sus interacciones fuera de ella, Demet y Khan se convirtieron en un ejemplo para muchos. Mostraron al mundo que es posible trabajar con pasión, con respeto y con cariño, y que la amistad y la complicidad son ingredientes esenciales para alcanzar el éxito. Es cierto que su relación, como la de muchos otros actores, ha evolucionado con el tiempo. Han tomado caminos diferentes, han crecido como personas y como profesionales, y cada uno ha encontrado su propio camino. Pero independientemente de todo, el cariño que se profesaron, el éxito que lograron juntos y las palabras bonitas que se dedicaron, siempre quedarán grabadas en la memoria de sus seguidores. Y hablando de recuerdos, ¿hay alguna frase en concreto que os haya marcado más? ¿Algún momento de la serie que os haya emocionado especialmente? Me encantaría leer vuestros comentarios. Pero como os decía, la historia de Demet y Khan es mucho más que una simple serie de televisión. Es una historia de éxito, de trabajo en equipo, de amistad y sobre todo, de palabras bonitas que construyeron un vínculo especial. Sus palabras, tanto en la ficción como en la realidad, han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y hablando de sus fans, quiero enviar un saludo especial a todos aquellos que, como yo, han seguido con pasión la historia de Demet y Khan. A todos aquellos que a día de hoy, siguen recordando con cariño los momentos que vivieron juntos. Sois los mejores. Y para finalizar, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la historia de Erkenci-Kuş, la serie que unió a Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos repasado algunas de las frases más icónicas que se dedicaron, tanto en la ficción como fuera de ella, y hemos reflexionado sobre el impacto que esta relación tuvo en sus carreras y en la vida de sus fans. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios abajo contándome qué es lo que más os ha gustado de la serie, cuáles son vuestras frases favoritas y, por supuesto, qué os gustaría ver en futuros vídeos. Y ahora, como siempre, toca el momento de la llamada a la acción. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderos ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir vuestro tiempo conmigo y por vuestro cariño. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, fans de las series turcas, y bienvenidos a una ampliación especial de nuestro análisis sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Me emociona mucho poder profundizar en este tema que tanto nos apasiona. Como sabéis, la historia de Erkenci-Kuş y de sus protagonistas dejó una huella imborrable en el mundo de la televisión, y hoy vamos a desenterrar aún más detalles sobre esta pareja que nos robó el corazón. En la primera parte exploramos los aspectos generales de su relación y la magia que emanaba de la pantalla. Ahora, vamos a sumergirnos en el universo de Erkenci-Kuş con mayor detalle, reviviendo momentos específicos y profundizando en las frases que marcaron la diferencia. ¿Estáis listos para revivir la magia? Pues allá vamos. Asterisco asterisco la chispa inicial, el casting y la primera impresión asterisco asterisco. Antes de que Erkenci-Kuş se convirtiera en el fenómeno que conocemos, hubo un proceso crucial, el casting. La elección de los actores principales era fundamental para el éxito de la serie. Los productores buscaban química, carisma y, por supuesto, el talento necesario para dar vida a Sanem y Khan. Demet Özdemir, con su encanto natural y su habilidad para transmitir emociones, fue la elección perfecta para el papel de Sanem. Su frescura, su alegría y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en la candidata ideal. Can Yaman, por otro lado,
Ya había demostrado su talento en otras series turcas, pero fue Erkencikus la que lo catapultó a la fama internacional. Su físico imponente, su mirada penetrante y su habilidad para interpretar a un hombre con un corazón de oro lo convirtieron en el galán soñado por millones de mujeres. La primera vez que Demet y Can se encontraron, la chispa fue evidente. Aunque no lo supieran en ese momento, estaban a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Las primeras lecturas del guión, los ensayos y las primeras escenas fueron fundamentales para construir la conexión que luego se vería en la pantalla. *** Reviviendo momentos icónicos de Erkencikus ***. Erkencikus nos regaló momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Vamos a recordar algunos de ellos. ***. El primer encuentro de Sanem y Can ***. La serie comienza con Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre. Un día, por azares del destino, conoce a Can Divit, el famoso fotógrafo. La primera vez que se cruzan sus miradas, la tensión es palpable. Can, con su mirada profunda, se siente intrigado por la joven soñadora. Sanem, por su parte, queda cautivada por la belleza y el misterio de Can. Este primer encuentro es el inicio de una historia de amor que cautivará a todo el mundo. ***. El primer beso ***. Después de numerosos coqueteos, miradas furtivas y momentos de tensión, llega el primer beso. Este beso, que se da en un ambiente romántico, marca un punto de inflexión en la relación de Sanem y Can. Es un beso lleno de pasión y de promesas. A partir de ese momento su amor se vuelve innegable. Los espectadores suspiran con cada uno de estos besos, sintiendo la intensidad de la conexión entre los dos personajes. ***. Los momentos de complicidad y humor ***. La serie también nos regaló momentos de humor y de complicidad entre Sanem y Can. Sus bromas, sus juegos y sus risas eran contagiosas. Estos momentos nos recordaban que el amor también puede ser divertido y que la risa es un ingrediente esencial en cualquier relación. ***. Las declaraciones de amor ***. A lo largo de la serie, Sanem y Can se declaran su amor en numerosas ocasiones. Estas declaraciones, llenas de sinceridad y de emoción, son el corazón de su relación. Frases como "te amo con todo mi ser" o "eres lo más importante de mi vida", eran el pan de cada día para los fans. ***. Los conflictos y las reconciliaciones ***. Como en cualquier relación, Sanem y Can también enfrentaron conflictos y desafíos. Sin embargo, su amor siempre lograba superar las adversidades. Cada reconciliación era un momento de celebración para los fans, que celebraban la fuerza de su amor. ***. Frases inolvidables que definieron su amor ***. Aparte de las que ya mencionamos, Erkencikus nos regaló frases que se quedaron grabadas en la memoria colectiva. ***. Eres mi destino, Sanem ***. Can, con su voz profunda y llena de emoción, le dice a Sanem que ella es su destino, la persona con la que está predestinado a estar. Esta frase resume la intensidad de su amor y su creencia en el destino. Mi corazón es tuyo, Can Sanem, con su mirada llena de amor, le dice a Can que su corazón le pertenece. Esta frase muestra la entrega total de Sanem y su amor incondicional. Contigo, la vida es una aventura Can, siempre aventurero y lleno de energía, le dice a Sanem que con ella, la vida es una aventura emocionante. Esta frase resalta la pasión y la alegría que sienten juntos. Eres la melodía de mi vida Sanem, con su voz suave y melodiosa, le dice a Can que él es la melodía de su vida, la que le da sentido y alegría. Eres mi hogar, Sanem Can, reconociendo la importancia de Sanem en su vida, le dice que ella es su hogar, el lugar donde se siente seguro y amado. Estas frases y muchas otras son el reflejo del amor que sentían Sanem y Can. Son frases que nos hicieron soñar y que nos recordaron la belleza del amor verdadero. La repercusión de Erkencikus en la vida de Demet y Can Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie les abrió las puertas a Demet y Can a la fama internacional, lo que les permitió trabajar en proyectos importantes y conectar con sus fans.
Demet, después de Erkenzicus, ha protagonizado varias series y películas exitosas, demostrando su talento actoral y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, ha trabajado en proyectos internacionales, aumentando su fama y convirtiéndose en un ícono de la moda y la belleza. Ambos han utilizado su fama para apoyar causas sociales y para conectar con sus fans a través de las redes sociales. **** Más allá de la pantalla, la relación de Demet y Can ****. Aunque Demet y Can siempre han mantenido una actitud discreta sobre su relación, las muestras de cariño y complicidad que se dedicaron en las redes sociales y en las entrevistas dejaron entrever la conexión especial que existía entre ellos. Sus fans siempre soñaron con que la relación de Sanem y Can fuera real, y aunque no llegaron a materializar una relación amorosa, la amistad y el respeto que se profesaron siempre fueron evidentes. ***El legado de Erkenzicus ****. Erkenzicus no solo fue una serie de televisión, sino un fenómeno cultural. La serie nos enseñó a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a valorar la amistad y la complicidad. El legado de Erkenzicus perdura en el corazón de sus fans, que siguen recordando con cariño los momentos que vivieron con Sanem y Can. La importancia de los fans ****. Quiero agradecer a todos los fans de Demet y Can por su apoyo incondicional. Vuestro cariño y vuestra pasión son el motor de este canal. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis disfrutado de este recorrido por la magia de Erkenzicus. No dudéis en dejar vuestros comentarios y contarnos vuestras frases favoritas, vuestros momentos preferidos y lo que os gustaría ver en futuros vídeos. Llamada a la acción ****. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y hola de nuevo, amigos. Es un placer enorme estar aquí con vosotros una vez más para seguir desentrañando la magia que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. En esta tercera parte nos vamos a sumergir aún más en la esencia de Erkenzicus, explorando los detalles menos conocidos, las anécdotas detrás de las cámaras y, por supuesto, la influencia de esta serie en la cultura popular. ¿Estáis listos para descubrir aún más secretos? Pues acompáñenme. Detrás de las cámaras, secretos y anécdotas de Erkenzicus ****. Erkenzicus no solo fue un éxito en la pantalla, sino que también dejó una huella imborrable en el equipo que hizo posible esta serie. Detrás de cada escena, detrás de cada diálogo y detrás de cada momento mágico, había un equipo de profesionales trabajando arduamente. La química que traspasó la pantalla como mencionamos anteriormente, la química entre Demet y Can fue innegable. Pero, ¿cómo se forjó esta conexión? Según cuentan, los actores pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, ensayando, hablando y compartiendo momentos de amistad. Esta cercanía fue fundamental para crear la magia que vimos en la pantalla. Se dice que los ensayos eran tan divertidos que a veces se les olvidaba que estaban trabajando. El equipo técnico. El motor de la serie ****, además de los actores, el equipo técnico jugó un papel crucial en el éxito de la serie. Los directores, guionistas, camarógrafos, diseñadores de vestuario y maquilladores trabajaron en conjunto para crear un universo visualmente atractivo y emocionalmente impactante. La dedicación y el profesionalismo del equipo técnico fueron fundamentales para que Erkenzicus alcanzara el nivel de calidad que la caracterizó. El vestuario, un reflejo de la personalidad de los personajes el vestuario de Sanem y Can era un elemento clave para definir la personalidad de cada personaje. Sanem, con sus coloridos vestidos y su estilo bohemio, reflejaba su espíritu soñador y su alegría de vivir. Can, con su estilo moderno y sofisticado, representaba su personalidad fuerte y su éxito profesional. Los escenarios, la ambientación perfecta la serie se rodó en Estambul, una ciudad mágica que sirvió de escenario perfecto para la historia de amor de Sanem y Can. Los lugares emblemáticos de Estambul, como el Bósforo y las calles del barrio de Sanem, fueron fundamentales para crear la atmósfera romántica de la serie. Las bromas y risas en el set a pesar de la exigencia del trabajo, en el set de Erkenzicus siempre había un ambiente de alegría y de camaradería.
Los actores y el equipo técnico compartían momentos de risas y de bromas, lo que contribuía a crear un ambiente de trabajo agradable y motivador. La influencia de Erkénthicus en la cultura popular. Erkénthicus no solo fue una serie de televisión, sino un fenómeno cultural que dejó su huella en la moda, la música y el lenguaje. La moda, Erkénthicus, el estilo de Sanem, con sus vestidos coloridos, sus pañuelos y sus accesorios bohemios, inspiró a muchas mujeres en todo el mundo. Las tiendas de moda se llenaron de prendas inspiradas en el estilo de Sanem. La música de Erkénthicus, la banda sonora de la serie, con sus canciones románticas y pegadizas, se convirtió en un éxito. Las canciones de la serie se escuchaban en todas partes, y muchos fans crearon listas de reproducción con sus canciones favoritas. Las frases de Erkénthicus, en el lenguaje cotidiano. Las frases de la serie, como eres mi única luz en la oscuridad o contigo, todo es posible, se incorporaron al lenguaje cotidiano de muchos fans. Estas frases se utilizaban en las redes sociales, en las conversaciones y en las dedicatorias románticas. El impacto en las redes sociales. Erkénthicus generó un gran impacto en las redes sociales. Los fans crearon cuentas dedicadas a la serie, compartieron fotos y vídeos, y debatieron sobre los personajes y la trama. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro para los fans de la serie. El turismo. Erkénthicus, la serie también tuvo un impacto en el turismo de Estambul. Muchos fans de la serie viajaron a Estambul para visitar los lugares donde se rodó la serie y para experimentar la magia de Erkénthicus en primera persona. Análisis de escenas clave que definieron la relación. Ahora profundicemos en algunas escenas que consolidaron la conexión entre Sanem y Khan. La escena de la cabaña. En un momento crucial, Sanem y Khan se refugian en una cabaña en medio de la naturaleza. Allí, lejos de las presiones del trabajo y de las intrigas, se permiten ser ellos mismos y expresar sus verdaderos sentimientos. Esta escena es un punto de inflexión en su relación, donde se besan con pasión y deciden entregarse al amor. El momento en que Khan confiesa sus sentimientos. Khan, después de mucho tiempo luchando contra sus sentimientos, decide confesar su amor a Sanem. Esta confesión, llena de sinceridad y emoción, es un momento clave en la serie. Khan, con su mirada llena de amor, le dice a Sanem que la ama y que no puede vivir sin ella. La escena del baile. En una fiesta, Sanem y Khan bailan juntos, olvidándose del mundo que les rodea. La música, la atmósfera romántica y la conexión que sienten hacen que esta escena sea inolvidable. Es un momento de alegría, de complicidad y de pasión. Los momentos difíciles y las reconciliaciones. A lo largo de la serie, Sanem y Khan enfrentan momentos difíciles y desafíos. Sin embargo, su amor siempre prevalece. Cada reconciliación es un momento de celebración para los fans, que celebran la fuerza de su amor. La boda. El final de la serie, con la boda de Sanem y Khan, es un momento de felicidad y de celebración para todos los fans. La boda es la culminación de su amor y un testimonio de que el amor verdadero siempre triunfa. La evolución de Demet y Khan después de Erkénthicus. Después de Erkénthicus, Demet y Khan continuaron sus carreras en la industria del entretenimiento, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento actoral. Demet Özdemir. Demet ha protagonizado varias series y películas exitosas, como Dodune Kaderindir, Mi hogar, Mi destino, y Taktikleri, Tácticas de amor, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Demet ha demostrado su versatilidad actoral, interpretando una amplia gama de personajes y demostrando su capacidad para conectar con el público. Khan Khan ha trabajado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, aumentando su fama y convirtiéndose en un icono de la moda y la belleza. Khan ha demostrado su talento actoral en diferentes idiomas y ha consolidado su posición como una estrella internacional. Ambos actores han utilizado su fama para apoyar causas sociales, como la lucha contra la violencia de género, y para conectar con sus fans a través de las redes sociales. Un legado que perdura.
El impacto emocional de la serie ***. Erkenzicus no solo fue una serie de televisión, sino una experiencia emocional para sus fans. La serie nos enseñó a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a valorar la amistad y la complicidad. El legado de Erkenzicus perdura en el corazón de sus fans, que siguen recordando con cariño los momentos que vivieron con Sanemi-kan. La serie nos dejó un mensaje positivo sobre el amor, la amistad y la importancia de seguir nuestros sueños. ***, palabras finales y agradecimientos ***. Quiero agradecer a todos los fans de Demet y Can por su apoyo incondicional y por compartir su pasión por Erkenzicus. Vuestro cariño y vuestra dedicación son el motor de este canal. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis disfrutado de este recorrido por la magia de Erkenzicus. No dudéis en dejar vuestros comentarios y contarnos vuestras frases favoritas, vuestros momentos preferidos y lo que os gustaría ver en futuros vídeos. ***, llamada a la acción ***. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.